Muy buenos días a todos, hermanos. Es un gozo para mí poder saludarles y un honor compartir la palabra del Señor esta mañana. Un domingo en el cual normalmente todos estamos juntos acá en la casa del Señor, pero esta mañana en nuestros hogares también podemos disfrutar de esta palabra. Como antes habíamos previsto como pastores, el segundo trimestre del año compartir bajo el tema de la familia, esta mañana quiero iniciar y hablar un poco en relación a una decisión que fue tomada por parte de un hombre llamado Josué y que alcanzó también a su familia. Estoy hablando de un tema que quiero compartir y este es una firme decisión. Para esto voy a llevarles a la Biblia. Quisiera que por favor busquen sus Biblias, o si la tienen a la mano, que abran conmigo en el capítulo 24 y el versículo 14 y 15, ahí voy a darle lectura a la palabra del Señor. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Dice así la Escritura: Ahora pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Bendice tu palabra y ayúdanos para que podamos así encontrar enseñanza y que podamos aprender para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje, estos versículos están inmersos en una historia de la nación de Israel y un futuro prometedor. Es decir, el capítulo 24 hace una reseña de lo que la nación de Israel había vivido generaciones atrás hasta el momento de Josué, y la toma de esa decisión firme de parte de este líder muy conocido por la cristiandad en el tiempo de hoy. Pero al mismo tiempo de ese desafío, el mismo capítulo nos narra la respuesta del pueblo en relación a lo que Josué está diciéndoles en estos versículos que hemos leído. Así es que, hermanos, la historia de todo lo que Dios había hecho en esa nación se describe en parte al inicio de ese capítulo 24, y también lo que Él posteriormente haría con ellos si obedecen o si obedecían a esa petición de Josué, también ahí mismo está descrita. Se describe, por cierto, un futuro muy prometedor para ellos, una realidad que tenían que enfrentar posteriormente a la toma de una decisión, pero la cual estaba basada en algunas verdades o realidades que ellos ya tenían. Es decir, ahora habitaban en una tierra que, como antes se había descrito, fluye leche y miel, una tierra de bendición.
Entonces ellos ya estaban en un lugar donde Dios les había bendecido, que Él les había dado. Ahora debían tomar decisiones firmes para poder seguir adelante y aprovechar así la bendición que Dios había otorgado a cada uno de ellos. Es decir, solo faltaba su disposición, solo faltaba su decisión. Así es que, en primer lugar, entonces, quiero comentar un poco de lo que ahí está descrito en relación a esa historia. Esta comienza, según el versículo 1 del capítulo 24, en un lugar llamado Siquem. Siquem era el lugar donde generaciones atrás Dios había aparecido a Abraham. Según el libro de Génesis en el capítulo 12, Dios había llamado a Abraham, había separado a Abraham de su tierra y de su parentela. Y aquí en Siquem es donde él había hablado con Abraham. Entonces, el versículo comienza el relato y dice que se reúnen no solo delante de Josué, pero sí se reúnen delante de Jehová. Es decir, el pueblo está reunido no solamente frente a Josué, pero delante de la presencia del mismo Dios. Entonces, según el versículo 2 de este capítulo 24, la Biblia habla de que Josué habló en nombre de Dios. Josué dice así: así dice Jehová, Dios de Israel. Esas son las palabras que encontramos en el versículo 2. La palabra de Dios debe ser recibida como tal, sea cual sea el mensajero que la proclame. Es decir, ni la grandeza de un predicador puede añadirle más a la palabra de Dios, ni la sencillez o la pequeñez de un predicador puede restarle nada a la palabra del Señor. Así es que ahí está Josué, y el relato continúa hablando en el capítulo 24 de todos los hechos, los portentos gloriosos que Dios había hecho para llevar a Israel hasta el lugar donde estaba, a favor de ese pueblo, de su pueblo, y también de los antepasados que habían estado ahí habitando. Vamos a ver brevemente entonces. Dice esta porción que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos en el versículo 2, que era un hombre que realmente vivía en idolatría, vivía en una familia, en un lugar donde no se buscaba del Dios verdadero. De allí lo llamó por su gracia infinita, lo arrancó de ahí como una rama destinada a ser destruido por las llamas del fuego. De aquí es donde también posteriormente el apóstol Pablo podrá decir que Dios justifica al impío según su gracia. Así es que eso es lo que nos muestra este capítulo, y así se introduce. Dios conduce a la nación de Israel a tierra de Canaán, y ahí por medio de Abraham Dios levanta descendencia. Dios levanta descendencia, le da a Ismael, de donde salieron 12 príncipes, le da a Isaac, el hijo de la promesa. Dice la escritura también que Jacob desciende con sus hijos a Egipto, lugar de donde posteriormente el Señor les libra con mano fuerte de la opresión de esta nación egipcia, y los rescata de la mano de Faraón y de su ejército. Por ejemplo, un portento, un milagro que Dios hizo para ellos es cuando estuvieron frente al mar y Faraón les perseguía.
Ellos clamaron al Señor, el mar se abrió para que ellos pudieran pasar, las aguas que fueron para ellos salvación, también fueron destrucción para aquellos que los perseguían. Y Dios oyó el clamor de unos, aunque también habían otros muchos que murmuraban, y a pesar de todo eso Dios escuchó el clamor. Dios, entonces, a pesar de la insensatez de muchos, escucha el clamor de aquellos que le buscaron, y así los libró. Dios los protegió en su caminar por el desierto. Dice la Escritura que en el día Él los cubría con una nube, y por la noche Él se presentaba delante de ellos como una llama de fuego para iluminar su camino y también para mostrarles el sendero y cuidarles. Les dio tierra de los amorreos al otro lado del Jordán, según el versículo 8 de este mismo capítulo. Y ahora encontramos a Josué, a esta generación viviendo confortablemente en una tierra llamada Canaán. Entonces, el recuerdo de todas estas cosas que Dios había hecho con ellos, les había dado una necesidad, sobre todo en el caso de Josué, para que tomaran decisiones. Él había obrado con ellos durante mucho tiempo en el pasado, y Dios había permitido que en su caminar experimentaran su presencia. Ahora, él mismo tenía, por medio de Josué, el objeto de exhortarles. Y esa exhortación incluía el temor de servir a Jehová en agradecimiento de todo lo que él antes había hecho con esta nación, con sus semejantes, con los favores que él había permitido para este pueblo, y para que así continuasen fieles a él. En conclusión y en relación a esta parte de la historia, hermanos, nosotros podemos decir, igual que aquella nación también, que tenemos un pasado y podemos mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho. Los milagros, los portentos, las maravillas, las bendiciones, los favores que Dios nos ha dado, por cierto, favores inmerecidos. La redención, la salvación, la vida eterna que cada uno de nosotros tenemos, como familias o de manera personal. La salud que Dios provee para cada uno de nosotros, la provisión que Dios continuamente tiene para todos, y tantas cosas más que Él nos ha dado. La Biblia nos enseña en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 28, que en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Así lo enseña la Biblia. Por lo tanto, hermanos, es una buena comparación. Como aquella nación de Israel podía ver al pasado y darse cuenta de todas las bondades que Dios había hecho con ellos, así nosotros también podemos ver hacia atrás y encontrar en esa historia de dónde Dios nos ha traído, cómo Él nos ha sacado adelante, cómo Él ha traído de la mano a cada uno de nosotros, mostrándonos el sendero correcto para así haber llegado hasta el lugar donde estamos. El versículo 14 entonces muestra el reto que Josué hace al pueblo, el reto que Josué y su familia, habiendo decidido delante de Dios, ahora lanzan a toda una nación. Y ahí tenemos esos versículos que muestran el reto que Josué hace.
el 14 y el 15. Ahora pues temed a Jehová y servid con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se expone el asunto haciendo una propuesta. Y se ponen dos opciones: al Señor Jehová, y se pone a los dioses de los antepasados, de sus vecinos y de la tierra que ahora habitaban. Esa es la decisión que deberían tomar: o servir a Jehová o continuar haciendo como lo que ellos habían encontrado al llegar a esta tierra de Canaán, o como los vecinos de sus alrededores estaban haciendo. Porque siempre hay quienes están dispuestos a poner objeciones y se dejan llevar por prejuicios. Así mismo era en aquel momento. Josué por eso los pone a escoger entre dos realidades: el Dios de los cielos, quien había hecho maravillas con ellos, quien les había traído de la mano, quien les había guardado en el camino, quien les había provisto aún de alimento en medio del desierto, quien les había enseñado la ley, quien les había enseñado el caminar cerca de él. Pero también les pone Josué la opción de seguir actuando como normalmente actúa una generación sin el conocimiento divino. Entonces les deja claro Josué que es necesario que se haga una decisión, porque esa decisión era algo que debería de ser tomado de una mejor forma, o sea, una forma más seria. Esa decisión que ellos tomarían debería de ser tomada libremente. Esa decisión debería de ser tomada de una manera correcta. Quien opta por el Señor, incluso hasta el día de hoy, debe saber que lo hace libremente. Debe saber que lo hace por sus propias convicciones, no a la fuerza. Debe de entender lo que está haciendo, no por obligación. Y de ahí, hermano, hermanas, podemos entender que nosotros no podemos esperar que todos los demás que están alrededor nuestro hoy en día sirvan al Señor igual que lo hacemos nosotros, o igual que lo hace usted. Es decir, cada quien sirve al Señor de acuerdo al agradecimiento que tiene en relación a lo que Dios ha obrado en ellos. Y nosotros no podemos esperar que todo el mundo sirva de la manera como yo estoy sirviendo al Señor, como usted personalmente sirve al Señor. En gran agradecimiento a todo lo que Él hace, así respondemos de manera personal. Por supuesto, no tenemos que olvidar, no podemos olvidar al Espíritu Santo que obra en el corazón del ser humano hoy en nuestro tiempo, a partir de la venida del Espíritu Santo a la tierra. No podemos olvidar eso. Es el Espíritu Santo quien está apartando, guiando, llevando al hombre, porque es conocido que el hombre inmerso en el pecado no quiere estar en relación con Dios. Es el Espíritu Santo que obra. Sin embargo, tomar decisiones firmes implica actuar así como este hombre llamado Josué y su familia tuvieron que decidir. En su momento, las familias también necesitamos decidir. De hecho, el futuro que esperaba a esta nación de Israel
está también descrita acá. Hay una respuesta de esta nación. Y en los versículos del 16 en adelante hablan de que el pueblo respondió ante este reto que se estaba dando por parte de Josué. El versículo 16 dice que el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Reconocieron ellos que Dios era el único que había hecho todo esto por ellos. Este pueblo que estaba frente a Josué fueron los que tuvieron que decidir por sí mismos, puesto que él ya había decidido y había dicho: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora les tocaba a ellos tomar su propia decisión: servir a Jehová o seguir como sus antepasados o como sus vecinos que ahora le rodeaban también a ellos. Entonces necesitaban tomar su propia decisión. También brevemente, si leemos más adelante, Josué, cuando ellos toman esta decisión, les urge para que también comiencen por hacer algo, comiencen por tomar en cuenta que ellos mismos son testigos de lo que están haciendo. Y el versículo 22 y 23 en adelante dice así: y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Es decir, habiendo ellos tomado en cuenta las dos opciones, se deciden servir a Jehová. Y ahora Josué les dice: ustedes mismos son testigos de lo que están haciendo. Ustedes mismos son testigos de la decisión que han tomado contra ustedes mismos. Así dice ese versículo 22. Ustedes son testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Ahora, Él les urge a que comiencen haciendo algo. El versículo 23 dice así: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, el Dios de Israel. Bien, hermanos, a grandes rasgos, ahí tenemos una historia, ahí tenemos un reto y ahí tenemos un futuro que es prometedor de acuerdo a lo que ellos han decidido. Pero también necesitan ellos comenzar a hacer algo. Esta historia es un relato que prevalece por toda la historia de la iglesia también. Como antes lo mencioné, cada uno de nosotros, como iglesia, como familia, de manera personal, tenemos un pasado. La iglesia puede ver al pasado y puede encontrar ahí todo lo que Dios ha hecho con ella. De dónde le ha sacado, cómo le ha provisto, de dónde le ha traído el Señor y le ha llevado hasta el lugar donde está. La iglesia es testigo de cómo Dios ha provisto de salud, ha provisto en el área de la finanza. La iglesia es testigo de cómo Dios en el pasado le ha dado de su misericordia y de su gracia. La familia, independientemente de la iglesia, también somos testigos de cómo Él ha sido fiel con sus promesas, de cómo Él ha sido fiel a sus palabras, de cómo Él nos ha traído, nos ha sostenido, nos ha movido a través del tiempo y nos ha llevado hasta donde estamos. De manera personal, cada uno de nosotros somos testigos de quién es Dios para nosotros. De manera personal, somos testigos de qué ha hecho Él por nosotros. Para no ir muy lejos en la Escritura,
Recientemente celebramos lo que es conocido como Semana Santa, como Semana Mayor. Y ahí pudimos recordar lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Somos testigos de quién es Dios para cada uno de nosotros, por dónde Él nos ha llevado, por dónde Él nos ha traído, de cuántas cosas Él nos ha librado, de dónde nos ha sacado antes. Tenemos una historia, pero también tenemos un reto, como el que Josué hizo a esta generación, a este pueblo, a esta nación. Asimismo, ahora nosotros necesitamos tomar una decisión, si es que todavía hay duda en nosotros. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la decisión mostrada por Josué. Es la decisión que algunos hemos tomado en agradecimiento o en rechazo a Dios. Necesitamos tomar una decisión. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hay una decisión tomada ante un reto. Si el reto es servir a Jehová, y si algunos lo hacen o lo hacemos, gracias a Dios por ello, porque obtendremos un futuro, como aquí también lo vemos, muy prometedor. Pero también, si no decidimos por Jehová, si decidimos seguir como hemos venido haciendo, de igual manera esa es una respuesta delante de Dios. De igual forma habrán consecuencias. Así es que por eso decía, en agradecimiento o en rechazo, ¿qué haremos? ¿O cómo seguiremos adelante? ¿Como Josué? ¿Actuaremos y decidiremos como él? ¿O como las generaciones pasadas? ¿O como los vecinos? Que no solo es o son, según el relato, alrededor de la nación de Israel, sino que también alrededor nuestro. Hay ahora una decisión que tomar, y también hay generaciones pasadas que quizá no sirvieron a Dios como nosotros lo estamos haciendo, generaciones nuestras, y también hay toda una comunidad alrededor nuestro que toma sus propias decisiones. Ante todo esto, hermanos, quiero recordar que como esta nación ya tenía una tierra que fluía leche y miel, en la cual ahora estaban, también nosotros tenemos la salvación, también nosotros tenemos la redención, también nosotros tenemos la vida eterna, también nosotros tenemos un camino por el cual se ha trazado nuestra vida según lo que Dios nos permite. Así es que hay un futuro prometedor si nosotros decidimos servirle a Él continuamente. Y quiero recordar algunas porciones de la Escritura que nos animan para poder seguir en ese sendero. Recuerde, hermano, cuando hay dificultad como las que se experimentaron en la historia de la nación de Israel, cuando hay dificultades en el pasado, en el presente que pronto será pasado, nunca debemos olvidar lo que la Biblia nos muestra. Por ejemplo, cuando dice allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. O como dice el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. O como también ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y el versículo 5 nos muestra esta gran verdad. Fíate de Jehová
con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay decisiones que debemos tomar, hermanos. La Escritura nos anima para que en nuestra vida, en nuestro caminar, vayamos por ese sendero correcto. La Biblia nos advierte y dice en el Salmo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no cuidare la ciudad, en vano vela la guardia. El camino está preparado para que usted y yo podamos ir. Desde antes, como aquel hombre llamado Samuel también, según este libro, en 2 Samuel, capítulo 22 y versículo 3, él fue capaz de decir, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. También nosotros, hoy, podemos tomarlo de ejemplo y decir lo mismo. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. El salmista también nos recuerda en el capítulo 20 y versículo 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Hermanos, tenemos una historia, tenemos un desafío en la palabra del Señor que se abre continuamente a través de todas sus páginas. Y tenemos un futuro prometedor. La vida eterna con Cristo. Seguir sirviéndole de una manera fiel a nuestro Señor. Usted decide, yo decido. ¿Qué haremos? Vamos a responder según el ejemplo de Josué, según el ejemplo de la nación de Israel cuando fueron desafiados. O vamos a decidir seguir viviendo como lo hemos hecho o lo han hecho nuestras generaciones pasadas o la comunidad que nos rodea. En un tiempo de dificultad como el que atravesamos, hermanos, no podemos olvidar servir a nuestro Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, una vez más, tu palabra se expone ante la iglesia, ante la familia, ante la comunidad. Tu palabra, Señor, muestra la historia y nos hace ver a nosotros hacia nuestro pasado. Donde tú has obrado, donde tú has actuado, donde tú te has movido para cada uno de nosotros. Pero también tu palabra muestra un desafío continuo ante el cual debemos también reaccionar. ¿Qué haremos? Cada uno de nosotros, Dios, podemos seguir adelante confiando en que tú eres Dios sobre todos los dioses. Confiando en que tú obras a pesar de la dificultad y a pesar del tiempo difícil que enfrentamos. Tenemos, Señor, un futuro prometedor en ti. Nuestra esperanza está en ti, Señor, en tu promesa, en tu palabra, en tu Hijo Jesucristo, en el Señor de la iglesia. Nuestra esperanza, Señor, está cimentada en la verdad, en la roca, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito seas por siempre. Alabado sea tu nombre. Gracias. Gracias, Dios, porque podemos libremente tomar una decisión. Gracias, porque todavía hay promesa en tu palabra. Dios de los cielos, una vez más pongo a tu iglesia en tus manos para que tú les ayudes a recordar lo que has hecho en su pasado. Que ahora afirmemos nuestra confianza y nuestra fe en ti para poder seguir caminando
guiados por ti, hasta encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y adelante en el Señor.